Leer te da más. Con Paulo Cosín. En noviembre de 1786 desaparecieron la mitad de los niños de un pueblo llamado Blair. Este pueblo está situado a unos 100 kilómetros de Washington. Sus habitantes pensaron que se debía a una maldición por algo que había sucedido un año antes. Resulta que una mujer forastera había sido acusada de brujería por esos niños que insistían en decir que les había intentado sacar la sangre. Así que, en un juicio rápido, decidieron como condena que fuera abandonada a su suerte atada a un árbol en lo más profundo del bosque. Cuando al cabo de unos días acudieron al lugar, esperando encontrar su cadáver, la supuesta bruja había desaparecido y solo hallaron las cuerdas en el suelo. Ante el temor de esta maldición, los habitantes de Blair abandonaron el lugar y juraron no relatar lo que había sucedido ni mencionar jamás el nombre de esa mujer. Se trataba de una irlandesa inmigrante llamada Elly Kedward, que hoy conocemos como la bruja de Blair Witch, que habita desde entonces en los bosques de Black Hills, en Maryland. Pero, ¿quién fue Elly Kedward? Se trataba de una chica huérfana que fue adoptada y criada en Irlanda por un ermitaño. Era un sabio científico que, según cuentan, la introdujo también en la práctica de la magia negra. Al fallecer este ermitaño, fue llevada a un orfanato del que pronto pudo escapar para evitar el sufrimiento de los abusos y maltrato a los que la sometían. Se refugió en un bosque durante más de 15 años, hasta que un día decidió darse la oportunidad de dejar todo atrás y emprender una nueva vida. Consiguió el dinero suficiente y la documentación robando en una casa, y así pudo llegar a Estados Unidos en el verano de 1769 al pueblo de Blair, y su final lo acabamos de contar. Pero no queda ahí la historia, porque la vida volvió a resurgir en ese pueblo que los nuevos habitantes rebautizaron como Barksville. Búscalo, lo encontrarás, como te dije, a unos 100 kilómetros de Washington. Pues bien, en 1825, apenas un año después de instalarse allí estos campesinos, para festejar su primera cosecha, organizaron un picnic. En el transcurso de la fiesta, echaron de menos a una niña. Algunos afirmaron haberla visto ir al río, y otros que se ahogó allí, y describieron con claridad a una mano blanca que salió de entre las aguas y tiró de la niña hacia adentro. Lo cierto es que esa pequeña no fue encontrada por mucho que la buscaron por el bosque y en el mismo río. Al poco tiempo, además, un hombre murió envenenado tras haber bebido en ese río, que al parecer estaba contaminado. Habían pasado más de 50 años del mito de la maldición de la bruja, pero resurgió en la memoria de todos. La historia se repitió en 1886, cuando Robin Weaver, una niña de solo 8 años, se perdió en el bosque. Según se contó, se encontró con una vieja que levitaba, no tocaba el suelo con los pies. La mujer la invitó a ir a su casa y la encerró en el sótano, asegurándole que volvería. La niña, al ver que ya era de noche y seguía sola, se armó de valor, se escapó por una ventana y regresó al pueblo. Entretanto, en el pueblo, decidieron, al echarla de menos, que fuera un equipo de rescate en su búsqueda. La niña había regresado y el grupo de rescate parecía continuar la búsqueda. Así que otro equipo fue a avisarles. Cuando llegaron al lugar conocido como Coffin Rock, la roca del ataúd, los encontraron muertos y en un estado que les horrorizó. No tardaron en darle una explicación. Había una presencia malévola en el bosque. La maldición de la bruja de Blair. Si indagamos un poco más en este mito, llegamos a 1940, cuando un psicópata llamado Rustin Parr fue condenado a la horca. Atención, la historia es escalofriante. Confesó que seguía las instrucciones de la bruja cuando asesinó a varios niños que consiguió atraer seducidos con golosinas. Sus cuerpos aparecieron en Coffin Rock, de la misma manera que el grupo de rescate, ¿recuerdas?, de 1886. Y ya por último, el 21 de octubre de 1994, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams entraron en el bosque de Maryland para rodar un documental sobre esa leyenda local.
La Bruja de Blair. No se volvió a saber de ellos. Un año después fue encontrada la cámara con la que rodaron. Mostraba los terroríficos hechos que dieron lugar a su desaparición. Esta historia se la conté hace unos días a unos 320 alumnos de bachillerato en una sala de cine. Resulta que se celebraba en Madrid, en la ciudad de Getafe, el Festival Getafe Negro, uno de los más importantes sobre el género negro en España. Una de las actividades que se realizaron, promovida por su directora Maica Rivera, y con el apoyo de los profesores de 4 institutos de esa localidad madrileña, fue la proyección de El proyecto de la Bruja de Blair, de 1999, ya que en 2024 se conmemora el 25º aniversario de esta película, con guión y dirección de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Antes de empezar, les pregunté a estos chicos si realmente les apetecía pasar miedo, y todos lo confirmaron al unísono. Algunos incluso iban disfrazados de personajes terroríficos. Así que allí estábamos todos con ganas de empezar la sesión. Para mí, ver la película con esa atmósfera previa y también acompañado fue una experiencia inolvidable. Todo un acontecimiento, y si mis sentidos no me engañan, para ellos también. En la última escena hasta grité. Tenía las pulsaciones al máximo. Cuando terminó, apenas podía comenzar la charla. Me costó, unos minutos recuperar el aliento. Recobré la tranquilidad y en el coloquio les explicamos que esa peli es un icono del género de terror, aunque destacó también por ser una de las más rentables de la historia del cine. Con un coste de producción muy reducido, de apenas $50.000, la recaudación solo en Estados Unidos alcanzó los $150 millones. Durante la promoción de la película crearon un documental en donde se informaba de cómo había aparecido la grabación. Había una web con una biografía de los desaparecidos, esquelas suyas y, por supuesto, los actores no aparecieron en público durante la promoción. Las redes sociales no eran como ahora, en donde esto sería imposible. Pero es lo que pasa con este subgénero que se denomina found footage, que trata de hacer que el espectador crea que es real, porque pensar que es real resulta todavía más aterrador. De ahí el éxito actual del true crime. Sobre fantasía y realidad tengo reservado otro capítulo, que prometo será interesante. Pero volviendo a la película, resulta que al volver a verla con estos alumnos y mientras hablaba con ellos sobre el comportamiento de los personajes, más me fui convenciendo de lo acertado que es el guión, y entendí que el proyecto de la Bruja de Blair haya sido considerada una obra maestra de la psicología del terror. ¿No es paradójico que queramos sentir miedo si tenemos en cuenta que no es una emoción agradable? Esa fue mi siguiente pregunta después de esa breve introducción. La respuesta me la dio un chico. «¿Nos gusta esa sensación? La adrenalina», dijo. Y yo añadí, «y sentir las emociones, ¿verdad?» Mirad qué curioso es esto. En la cultura de la sociedad japonesa, y en otras muchas, no está bien visto esto de expresar las emociones en público. Para hacerlo de manera íntima, han creado salas de furia y salas para llorar y compartir las lágrimas. El fundador de esa terapia del llanto es Hiroki Terai, un economista de Tokio, y remarco lo de economista. Recomienda hacer esta terapia al menos 2 o 3 veces al mes para liberar el estrés. Así que las personas van como al gimnasio una vez por semana. En la de la ira, la forma de combatir el cortisol, la famosa hormona del estrés, es destrozar con un bate de béisbol ordenadores, teléfonos, mesas, etc. En la sala de las lágrimas se les lee poesía, escuchan una canción, ven alguna escena conmovedora. Incluso en la película Inside Out 2, como vimos en el capítulo 13, las emociones básicas están encerradas en un frasco. De manera que ir a la sala de la ira, de las lágrimas o ver una película de terror son diferentes formas de sentir que podemos abrir esa tapa, al menos por un momento. Pero, ¿para luego volverlas a encerrar? Todo esto me trae a la memoria un término que, según leo en la Wikipedia, popularizó Rudyard Kipling, el Premio Nobel de Literatura en 1907 y autor de El libro de la selva, uno de mis libros preferidos. El nombre procede de la palabra malaya mengamok, que significa atacar y matar con ira ciega, pues fue allí donde fue observado este fenómeno por primera vez. Estamos hablando del síndrome Amok o el ataque homicida.
un síndrome ligado a la cultura y consiste en una súbita y espontánea explosión de rabia salvaje que hace que la persona afectada corra alocadamente o armada y ataque, hiera o mate indiscriminadamente a los seres vivos que aparezcan a su paso, así hasta que el sujeto sea inmovilizado o se suicide. Menuda forma de expresar las emociones. Termino con una frase de Blanca Álvarez en su libro La verdadera historia de los cuentos populares. No se trata de evitar el terror y todas sus posibles historias, sino de acercarlas, decodificarlas y mostrar el camino para vencerlo. Si quieres saber cómo, lo leeremos en otro capítulo, porque leer te da más.